Enrique López y yo trabajamos juntos en Digital Plus, bueno, un canal satélite digital, los orígenes de lo que es Digital Plus, y ambos éramos muy fans de Jesús Franco. Bueno, Enrique y yo éramos amigos del colegio y, y me acuerdo que pusieron un ciclo de Jesús en la Filmoteca y fuimos a ver un montón de películas. Bueno, yo ya había visto muchas en vídeo, pero casualmente en ese momento nos enteramos de que Jesús iba a hacer una película. Y nosotros estábamos, bueno, yo trabajaba en televisión, Enrique ya estaba dando sus primeros pasos en el cine, estaba trabajando en Sogecine. Y, y nos preguntamos, ¿por qué no le echamos una mano? Entramos en contacto con él. Entonces le conocimos, por supuesto nos fascinó como persona porque era un tipo estupendo, tenía una capacidad de atracción y de hipnotizar a la gente con su labia y sus chascarrillos. Y entonces, bueno, pues tenía el guión este que era bueno, que luego fue Killer Barbies, aunque la propuesta suya era un poquito más hortera. Era un grupo así como flamenco fusión. Entonces nosotros le propusimos hacer una cosa más acorde bueno, con lo que a nosotros nos interesaba, con, con, con nuestro el tipo de música que nos interesaba. Entramos en contacto con Carlos Galán, Carlos Subterfuge, que era amiguete mío, también súper fan de Jess Franco, y cuando le comenté que quería hacer una película con él, el tío me dijo, hostia, ¿y yo? Yo también. Y entonces nada, pues eso, empezamos a sumar fuerzas y bueno, yo no produje la película, pero sí organicé toda la producción, puse en contacto a varios productores, Piluca Vaquero, a Manuel Camacho, a Jacinto Santos y a Emilio, que fueron los que produjeron la película, y de alguna forma pues organicé todo el, el proyecto y con Carlos. Y entonces Jesús me dijo que bueno, que fuera ayudante suyo. Y yo, pues yo no he hecho nada, no he hecho ni un corto. Dice, esto es una chorrada, hombre. Y nada, para allá me fui, de ayudante de dirección. Y la verdad es que bueno, fue mi primera incursión en el cine y creo que es la que recuerdo con más cariño. Tu primera vez y además, pues bueno, no solo por eso, sino porque aprendí un montón. Porque Jesús es un tipo que ¿cómo decirlo? Es un genio del rodaje y una persona que sabe sacar partido a los escasos recursos que tiene para que parezcan mucho más de lo que es y que sabe, bueno, sabe rodar, bueno, sabía rodar, por supuesto, con la cantidad de películas que hizo, rodaba muy bien y aprendí un montón. Aprendí de cómo aprovechar los recursos y también un poco lo que no se debe hacer. Luego pasó una cosa muy curiosa. Una vez, a la vuelta del rodaje de Killer Barbies, Jesús se vino a vivir encima mío. Yo vivía en un edificio de apartamentos en Princesa y Jesús se instaló con Lina encima mío. Y, y claro, pues imagínate, ahí muchos días cenábamos y me lo pasaba fenomenal. Contaba un montón de una persona que tenía mil vivencias, mil anécdotas, la cual más interesante. Y además le gustaba hablar y contarlo. Y muchas veces me dejaba películas suyas. Y entonces yo las veía con mi chica en casa. Me decía, mírate esta, a ver qué te parece. A lo mejor me daba un Follastia o yo qué sé, la rajita Lulu, una de esas porno. Y claro, la veíamos ahí, pues tres negros sodomizando a Lina. Eh,
Y claro, luego se la devolvía y me decía, ¿qué te ha parecido? Y yo no sabía qué decirle. ¿El qué? ¿El miembro del negro o la interpretación de Lina? Es que era un tío con un espíritu juvenil brutal, vamos, era más joven que nosotros y era lo que yo llamo un vampiro bueno, porque era una persona que te vampirizaba la energía, pero al mismo tiempo también te daba, o sea, compartía, aprendías un montón de él. Entonces era una persona que le encantaba estar rodeado de gente joven y que tenía una mentalidad bastante juvenil. Es normal que conectara con un público joven. Vamos, en todas sus películas siempre ha tenido esa vocación de hacer un cine sin complejos y, y desfasado y que conecta más quizás con un público más joven que no un público más adulto. Cierto es que Enrique y yo conocíamos el estilo de Jesús perfectamente y sus limitaciones de cara a un público mayoritario. Tampoco nos planteamos que la película fuera a ser, vamos, la guerra de las galaxias. Pero cuando empezamos a sumar todos los elementos y cuando se incorporó además Santiago Segura también, que le convencimos nosotros, y los Killer Barbies y tal, pues vimos que la película podía tener un potencial comercial. Pero vamos, inicialmente tampoco nos planteamos simplemente hacer una película con Jesús por pura mitomanía. Jess Franco, cuando ya se quedó fascinado con Silvia, Jesús siempre tuvo un muy buen ojo para las actrices y Silvia pues le recordaba pues su físico así exuberante, el tipo de actrices con el que él había trabajado en los 60 y 70. Eh, entonces encajaba perfectamente el grupo Killer Barbies en el guión que él había escrito, bueno, salvando el cambio de estilo. Eh, sí, cuando le presentamos a Killer Barbies y enseguida quiso que fueran ellos. Eh, fue un enamoramiento. ¿Os lo pasasteis bien en el rodaje? Sí, sí, nos lo pasamos muy bien. Sí, y eso que fue breve, fueron un par de semanas o tres. Coño, es una película de Jess Franco, ¿qué quieres? No, no, es que el El rodaje en descabero. sí, el rodaje en sí era un cachondeo. Y aparecían por ahí, bueno, casi todos los días teníamos visitas de amiguetes o de prensa o tal. Y, pero además había personajes por ahí, había uno que echaba las cartas, había una turista francesa que estaba como anclada en los 60, una señora mayor, y venía todos los días al rodaje, y no sé si se lió con algún actor, y o sea, era un disparate el rodaje. Y luego pues eso, la energía que creaba Jesús, que es que y el tío que no paraba y además era muy irónico y muy gracioso y estaba todo el rato haciendo chascarrillos o ironizando. Pues, no sé, tengo un montón de anécdotas apuntadas de ese rodaje. Pues yo qué sé, de repente le dice a Silvia, a ver Silvia, no te rías como Bárbara Rey, hazlo más natural. O yo qué sé, le decía Pistolo, el director artístico, ¿puedo poner un crucifijo aquí? Dice, bueno, si te hace ilusión, si te lo pasas bien. Estaba todo el rato así. De repente estaba yo por ahí atravesado en el plano, se me veía mi reflejo en un espejo y decía, a ver, que maquillen a Tommy. Sí, hombre, yo creo que la relación en concreto en esa época de Yes con ese ambiente musical,
tiene mucho que ver con el vídeo de Los Planetas, que Los Planetas, bueno, pues también eran fans de Jesús, aunque, bueno, hicimos ese vídeo porque me lo comentó Carlos y bueno, pues le pusimos en contacto con Jesús, que bueno, fue un vídeo pues un poco friki. Pero sí, tuvo mucho que ver acercar a Jesús, que estaba casi olvidado, la verdad. Era un director maldito, eh, casi vinculado más con el porno que con todo el cine que había hecho, pero prácticamente olvidado. Y de repente pues apareció ahí entre el vídeo y la película, y sí, se convirtió en un icono de... Salía en el Tentaciones y en todos los sitios modernos. Me comentó Carlos que Los Planetas le gustaría hacer un vídeo, y nada, tuvimos una reunión en un bar muy elegante en la zona más cutre de Malasaña, y, y nada, se conocieron y hablamos del vídeo, y bueno, decidimos hacerlo en el Sol, y contraté a unos amigos para que lo produjeran, y no tuvo mayor misterio. Fue muy sencillo, se hizo muy rápido, se rodó todo en el Sol, y bueno, creo que luego hubo cierta polémica con el vídeo. Parece que no le convenció a la discográfica, y además que salieran unos niños ahí disparando, pues... Pero claro, formaba parte del espíritu franquiano. La gente era fan de Jess Franco sin haber visto ninguna película suya. Vamos, Jess Franco de repente se puso de moda en ese ambientillo underground, propiciado por, pues eso, por tentaciones y publicaciones así. La gente no había visto ni una peli de Jess Franco, y a lo mejor veía alguna película y le horrorizaba, pero molaba mucho lo de ser en ese momento, ser fan de Jess Franco, y el tío Jess para arriba, el tío Jess para abajo. Bueno, creo que fue un logro de marketing que hicimos yo con todo mi cariño de relanzar al bueno de Jess, y en ese sentido pues funcionó la fórmula. Claro, todo el mundo hablaba de Jess Franco y no habían visto, a lo mejor habían visto alguna película y no sabían que era suya, pues esa, El Capitán de 15 años o cualquiera de esas más populares, pero pues sí, fue un fenómeno. El cine español cambió en los 80, también sufrió una crisis industrial muy fuerte, pero la ley Miró afectó sobre todo a un tipo de cine de género, cine, digamos, más de consumo comercial, llámalo X, y eso es lo que afectó directamente al cine que hacía Jesús, por los mecanismos administrativos que impusieron, pues favorecieron más el tipo de cine, pues eso, como decía Jesús, de paleto lento. De película, hombre, Los Santos Inocentes es una obra maestra, pero bueno, ese tipo de cine más profundo, y subvencionado, con una orientación también política, etcétera. Entonces yo creo que el logro de la nueva generación de cineastas de los 90, encabezado por Alex de la Iglesia y gente así, pues fue romper un poco con ese cine casposo y querer hacer algo más cercano al público. Pues es un cine de acción, un cine de género o comedia, pero renovando el estilo y acercándote un poco más al público. Y bueno, pues eso tiene que ver mucho con el cine de Jesús. Es que Jesús, pues en esa época, en los 80 o así, pues se refugió en el cine porno, y en un cine, bueno, pues siempre a contracorriente, como iba él, muy outsider, haciendo comedias muy locas que seguramente no encontraban distribución. Javier Bonilla
era el director de Piezas de Canal Plus, que fue un programa que también tuvo mucho que ver con la renovación del cine, con que salieran muchos cortometrajistas con una mirada nueva a dar paso al largo. Y ahí Javier hay que reconocerle un gran mérito. No solo a él, sino creo que a Canal Plus también. Canal Plus me parece un jugador fundamental en esa época para crear un nuevo cine español, porque empezó a apoyar y a apostar por un cine de nuevos directores. También tiene que ver con la nueva ley de cine que cambió el modelo y empezó a favorecer también a los nuevos realizadores. O sea, en ese momento, como a mediados de los 90, creo que coinciden varios factores que impulsan la renovación del cine español, propiciada, pues eso, por Canal Plus, por el mundo del corto, por la nueva ley, y, y por eso decía que Javier Bonilla, que también intervino en la gestación de Killer Barris, me parece una pieza muy importante en esa época, que ver con todo este cine, porque él era el director del programa Piezas, y todas esas películas, esos cortos que has mencionado, La Generación Mercraminas, Santiago Segura, Ales de la Iglesia, todos fueron ahí apoyados. Y también el mundo de los festivales, no sé, hay muchos elementos ahí a mediados de los 90 que favorecen la renovación del cine español. La caspa es un término intrínsecamente franquiano. Sí, sí, de cada cuatro palabras que decía, una era casposo. Sí, yo creo que él era consciente de que lo que hacía tenía sus limitaciones y además no le importaba. Eh, por eso se identifica tanto con la caspa, con lo cutre. Es que casposo cutre. Hablemos del alargado. Misterioso y casposo eran sus dos palabras de referencia. Esto es Misterioso. muy misterioso.